Muy buen día. Hoy estamos presentándole en este programa sobre el tema de migración y literatura hondureña para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, vida y obra del escritor Domingo Castro. Vamos a comenzar con su libro, Inéditos Todos, es un autor inédito. Am, Su obra de relatos de viaje, al que vamos a llamar Memorias de Domingo, porque en el texto que sobrevivió, ya que deseamos rescatar su obra, no quedó el nombre del texto. Le vamos a llamar Memorias de Domingo. Domingo Castro es un escritor que nació en El Jícaro, una aldea de Guatemala, en el Progreso, en 1898. Como vamos a ir comentando en los siguientes audiolibros, vamos a ir por partes y en esta primera parte vamos a relatar el capítulo 1 que nos va a dar ese panorama literario para ir contando estas memorias de este autor. Su nombre original es Domingo Castro Ramírez. Sin embargo, como es una historia de migración, en épocas convulsivas de la historia de Centroamérica, am, pasa a llamarse en Honduras Salvador Abel Castro. Así que esta es la historia que le vamos a contar. Además, como les digo en el capítulo que sigue, pues es un honor narrarlo para mi familia. Era mi abuelo y tenía pendiente con toda mi familia, madre, tíos, primos, hermanos, segundos, terceros, cuartos, que nos vamos a reunir mañana en la comunidad donde quedan todavía personajes que van a ustedes escuchar en este libro. eh, que nos reunimos en Valle de Ángeles. Así que esto va dedicado a mi familia y en honor a mi abuelo que quedó inédito como escritor y que, así como muchos escritores en Centroamérica, nunca pudieron publicar por muchas razones económicas, por guerras intestinas, muchas razones. Así que para mí es un honor hacerles notar que estas obras necesitan ser socializadas y salir al público. Son la historia, son imaginarios culturales de nuestra región y es nuestro deber de las personas que legaron este patrimonio literario, eh, publicar estas memorias. Les quiero comentar antes de comenzar que eh, les voy a leer de los originales este documento y que eh, Salvador, originalmente Domingo, am, guardó durante mucho tiempo y y luego después lo guardó mi tía Flor durante también mucho tiempo, décadas. Celosamente lo guardó, a pesar de que algunas páginas han sido perdidas por estar socializándola con otros familiares. Pero ustedes saben que cuando los documentos pasan de mano en mano es complicado, sobre todo cuando son tantas décadas las que hay en medio. Bueno, mi tía Flor me pasó eh, de mano a mano este documento. Quiero mostrárselos antes de comenzar, así como los están viendo. Que hoy estoy cumpliendo con mi familia porque
como ya saben, es las familias migrantes, sobre todo de estas épocas de un autor como es Domingo Castro, em, de finales de 1800, sufrieron estas guerras intestinas y ahora sabemos que este tema de migración sigue siendo un tema fuerte hacia otros espacios más allá de las fronteras de Centroamérica, pero que sigue siendo un tema sensible. Que en este video les voy a leer esta parte literaria que le va a dar acceso al resto de todo el libro. Para notar que en la segunda parte también se repite, está en dos partes, libro original. También hay una versión en resumido hecha por el mismo autor. Y bueno, comenzamos. Dedicatoria. A mi esposa, doña Ángela Romero Rodas, por su abnegación, a todos mis hijos, Raúl Chacón Castro, Juventino Pren Castro, Floresmina Castro Romero, Berto Delio Castro Romero, Alba Guillermina Castro Romero, Guillermina Castro Romero, Alba Luz Castro Romero, Moisés Orellana Castro, Proserpino Castro Romero, Vladimiro Castro Díaz, Alba Luz Castro Díaz, Vitelia Castro Romero, Ramona Castro Romero, Landelino Castro Romero y Robinson Castro Romero. A mis parientes por su simpatía, a mis amigos y amigas por su estimación, dedico estas memorias, historia novelada que contiene la odisea de un hombre fuerte, atormentado por el infortunio y siempre erguido para resistirlo. Suyo en este pensamiento hasta la desgracia es una dicha cuando no ha logrado vencernos. Capítulo 1. Ciudades gemelas. Las ciudades gemelas. Fue a fines de diciembre de 1967 y a principios de enero de 1968 cuando llegué a hospedarme en el hotel que se localiza con sus varios pisos en una de las estribaciones orientales del Cerro El Picacho. No había localidad debido a la aglomeración de gente con motivo de las fiestas de Pascua y Año Nuevo. Pero era el último piso, en el último piso fui alojado con el permiso del inquilino que antes que yo había llegado días anteriores. No tenía yo necesidad de salir del hotel para conocer las dos ciudades que forman la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela, constituidas en Distrito Central. Desde el ventanal abierto contemplaba todas las mañanas frescas y solemnes, casi a mis pies, bajo el oriente, los barrios El Reparto, San Pablo, El Manchén, La Campaña, la colonia 21 de octubre, la colonia La Fraternidad, el pequeño Río de Oro, serpenteando entre ellas el barrio San Felipe, con su enorme hospital nacional del mismo nombre. Más allá los barrios Las Lomas y Las Palomas, más allá los cerros que los circundan y volviendo la mirada al centro, la hermosa y ancha avenida de los próceres con árboles ornamentales y estatuas de los próceres de América a las cuales debe su nombre hasta desembocar en el puente Guanacaste. El suroeste, los barrios San Rafael, Palmira y por encima de ellos la imponente Basílica de la Virgen de Concepción de Suyapa en construcción, teniendo al lado la iglesia que durante mucho tiempo ha sido su residencia comunicada con el centro de la capital por una hermosa avenida que serpentea entre altosanos que van desapareciendo al empuje de las construcciones suntuosas. Al sur se extienden los barrios de Casamata en su falda inmediata. Luego el barrio La Joya con su centro penal, la Penitenciaría Central, junto al mismo Río de Oro que la circunda. Los barrios La Guadalupe, Morazán, La Pagoda y el imponente cerro Juana Laínez y más allá la colonia Miraflores y Kennedy. Volviendo la vista al suroeste, en primer término, el barrio El Centro con con su majestuosa catedral y la suntuosa casa presidencial junto al Río Grande y Ocholuteca, que recibe las aguas del Río de Oro bajo el puente Mayor, donde comienza la llamada ciudad gemela Comayagüela, del mismo distrito con sus calles y avenidas, muchas y rectas que se eh,
extiende hasta los cerros adyacentes, esto es muy grande, limitada por el río citado últimamente y al final el campo de aviación, el Toncontín, pero más allá la colonia El Barque y el cementerio general, recostado en la falda de Sipile, con el barrio El Chile, el Poniente y al norte parte del barrio El Reparto. Al poniente del hotel, la elevación empinada del Cerro El Picacho, ya citado, y su falda al lado sur, serpenteando la carretera que lo sube hasta la cúspide, donde hay un hermoso pero, parque, pero antes están los barrios El Bosque, El Edén, Tierra Colorada, La Cabaña y La Planicie, el barrio abajo y La Concordia, circundado por el Río Grande más el barrio La Leona. Buen comercio, irregular industria, poca educación en lo general, nunca hay cultura en determinado sector social, mal sistema de educación primaria que se comprueba en los resultados, clima fresco y ventilado, un poco ardiente en los meses de febrero, marzo y abril, templado en los meses de noviembre hasta enero, mal sistema de agua potable y poca higiene en las dos ciudades. Así es la capital de la República, que en conjunto presenta un panorama encantador, pintoresco con sus laderas, planicies, cerros y hondonadas, ríos, dos quebradas con pequeñas corrientes de agua y 20 puentes tendidos sobre ríos y quebradas, facilitando el tránsito de peatones y vehículos motorizados. Esta es Tegucigalpa y Comayagüela, descrita a grandes rasgos, faltando desde luego pormenores interesantes en su topografía y urbanización, de movimiento social y artístico, etc. Distrito Central, que fue en tiempos de la colonia Real Minas de San Miguel de Heredia. Estaba escaso de alojamiento en todos los hoteles y en este ocurría lo mismo. Todos los departamentos estaban llenos, menos uno en el último piso, en donde había solamente una persona. Según me informaron al mismo tiempo que con el permiso de esta persona era yo admitido como compañero de cuarto. Ya había yo subido acompañado de un sirviente cuando éste dio permiso para mí y el habitante, sin molestarse mucho, asintió moviendo la cabeza. Verticalmente una sola vez. Después de mirarme sin impresionarse, estaba el personaje sentado en una butaca, recostado, rodeado de papeles dispersos sobre sus piernas. En el piso alrededor de su butaca, en otra silla al lado derecho y sobre su cama, no parecía sino que un remolino de esos de entrada de invierno había azotado su cuarto. Era bajo de cuerpo, delgado, trigueño, algo joven, de frente espaciosa, vestido con elegancia, al fin que había fiesta en la ciudad. Apenas recibió mi saludo de recién llegado y compañero que iba a ser con otro movimiento de cabeza como cumple a un gran señor, pero que allí resultaba un acto de poca cortesía. Su cama y sus sillas y equipaje se localizaban en el ángulo noreste de la pieza y yo me acomodé en el ángulo opuesto, donde estaban otra cama y una silla. Contento porque el ventanal estaba inmediato a mi aposento, por donde podía contemplar casi toda la ciudad, bulliciosa y alegre, sugestiva, pintoresca, con un enorme nacimiento navideño, al fin que estábamos en Navidad y Año Nuevo. Arreglé mi equipaje y me recosté en mi cama a descansar esperando el momento de poder hablar con mi compañero de cuarto. Pero eso no fue posible. Con aquel personaje impenetrable, muy ocupado con sus papeles, solamente eran las 3 de la tarde y me quedé dormido. Cuando desperté, ya repuestas mis fuerzas, me encontré que estaba solo. Mi compañero había salido. Bajé a cenar. Eran las 6. Pregunté si, aparte de la llave que se me había confiado, mi compañero tendría la suya. Me dijeron que sí. Subí para poner llave y y salir a dar una vuelta larga por la ciudad. Cuando volví eran las 11 de la noche, que se había tornado fría. Mi compañero no estaba. Me puse a leer La rebelión de las masas de Ortega y Gasset y después me dormí. Cuando amaneció, allí estaba en su cama,
mi compañero, dormido sin desvestirse encima de algunos de sus papeles. Mucho me extrañó y supuse que había regresado ebrio, pero no. Qué hombre tan raro, pensé, y salí para desayunar porque tenía que recorrer distancias en aquellas dos ciudades tan grandes y distantes una de la otra, separadas por el Río Grande o Choluteca, y tenía que hacerlo a pie para contemplar las gemelas vestidas de gala. Cuando volví ese día eran las 7 de la noche y me fui directamente al comedor. Allí estaba mi compañero, solo, esperando comer. Me senté. Me senté en la mesa de enfrente. Eh, Después de saludarlo con la intención de entablar conversación, pero esto era difícil. El hombre era siempre silencioso. Por fin hablamos de nuestra permanencia. Él sabía que yo tenía 3 días de haber llegado al hotel y por eso me dijo que él tenía 41 días de estar ahí. Su voz era agradable y me pareció un hombre instruido, quizás culto, tal su pronunciación castellana. Después le hablé de la obra que yo leía y le comenté que las masas se rebelan, según Ortega y Gasset, pero no se rebelan contra ellas mismas, que según mi entender sería mejor. Esto le agradó y luego me habló él de los protocolos de los sabios de Sión. Yo le hablé del judío internacional. Terminamos de comer, nos levantamos, nos separamos. Él caminó a la calle, yo a nuestro cuarto. Creí que habíamos hecho amistad. No, ninguna. No nos vimos hasta el día siguiente, cuando él volvió al hotel a las 8 de la mañana. Nos saludamos y nada más. Parecía que nunca nos habíamos visto. Yo leía y él registraba sus papeles. Después del almuerzo, los dos salimos por diferentes rumbos. Yo a seguir paseando por una y otra de las ciudades gemelas. Él no se sabe a dónde. Por la noche que volví me fui al comedor, eran las 7 de la noche. De pronto se sentó el hombre silencioso y culto. Volví a intentar platicar con él, pero llegaba a comer algo deprisa, según pude entender, y solamente me dijo que pronto se alejaría. No quise preguntarle a dónde se iría. No era prudente, pero yo a mi vez le dije que permanecería unos 10 días. No me contestó como era de esperar. Cortaba toda conversación. Después de comer, se levantó, me saludó con una inclinación de cabeza y se fue escaleras arriba al cuarto. Cuando yo terminé de comer, también hice lo mismo. Lo encontré sentado en su butaca, pensativo, pero me sonrió con cosa extraña. Me dijo que le era yo simpático y pensaba que lo mismo me era él. Le aseguré que sí. Cambiamos otras palabras amistosas. Él se levantó y salió. El día siguiente no lo miré, pero no llegó al hotel, ni en la calle nos encontramos a pesar de que anduve mucho en las dos ciudades. Fue bastante fue, fui hasta el otro día fue hasta el otro día a las 12 meridiano que por rumbos opuestos nos juntamos en la puerta del hotel y nos dirigimos al comedor. Almorzamos juntos. Algo platicamos, pero me dijo que al día siguiente partiría. Nos separamos. Él a la calle, yo al cuarto. Seguían en desorden los papeles, la ropa y la cama de mi compañero, como antes. Durante esa tarde no nos vimos. Fue hasta el día siguiente por la noche. Nunca sentía yo la llegada de él. Lo hacía con refinada educación, sin hacer ruidos para no molestarme. Pero yo acostado roncaba, denunciándose estar dormido, por lo que se molestaba sin el intentarlo. Amaneció, nos saludamos y levantamos. Fuimos al comedor, nos separamos otra vez en la puerta de la calle, sin esa promesa entre conocidos de volvernos a encontrar o de buscar alguna vez siquiera juntos un recorrido de paseo y de placer. No volvimos a vernos, no nos dimos nuestros nombres porque no hubo presentación. El acaso nos juntó y el acaso nos habría separado. Cuando por la noche subí a nuestro cuarto, me encontré
al no más abrir la puerta con una tarjeta blanca que se destacaba en mi cama a la luz que penetraba por el ventanal. Corrí a tomarla y leerla. Adiós, amigo. No volveremos a vernos, decía la tarjeta. Aquella media docena de palabras era una despedida elocuente. Me trataba de amigo y me decía adiós para siempre. Mucho rato estuve pensativo con la tarjeta entre mis dedos, queriendo adivinar lo que significaba. Del amigo y sus pertenencias solo quedaban aquellos papeles dispersos, abandonados como con desprecio. Yo tampoco tenía por qué apreciarlos, ni siquiera los sospechaba que iban a ser motivo de cuidados. ¿Eh? Se los leeré. La tarjeta estaba escrita sin dedicatoria ni firma. El misterio seguía como antes. ¿Quién era aquel hombre misterioso? ¿Por qué tanta reserva? Su letra era spenceriana y por eso y por su redacción comenzó a ser objeto de mi estimación. Me acerqué a los papeles dispersos en el piso, la silla de descanso, la cama, tomé uno. Estaba escrito a mano con la letra igual a la de la tarjeta. Levanté otro pliego y otro. Me enteré que era una crónica, quizás un largo relato, tal vez interesante. Me quedé pensando que dejarlos allí abandonados quedaban expuestos a que otro inquilino los desperdiciara, que fueran a parar a la basura. Me ocupé de juntarlos y los puse en la cama desocupada pensando si los leía o no. Si los leía, bien podía ser de parte de su autor una prueba de mi curiosidad, volviendo pronto para sorprenderme en flagrante violación de lo que podía ser sus secretos personales. Si no los leía, la curiosidad me picaba la mente, pero era mejor dejarlos como estaban, al menos ya no estaban tirados en el piso. Seguí evitando el mismo cuarto y paseando. A los 5 días más dispuse leer aquellos papeles que estaban foliados, los que utilicé para ponerlos en orden y eran muchas fojas escritas en ambas caras, pero aún puestos en orden. No me atrevía a violar aquello que sin duda era un secreto, pero una noche en que el sueño no acudía a mí, como por pasatiempo, me pasé a leerlos y a medida que leía fui creciendo mi interés, analizando aquel relato que mucho se parecía a una novela. Así pasé varias horas de diferentes días, mis horas desocupadas hasta que se fueron haciendo ocupación mía, leer y leer en eso que parecía también una historia. Pero, ¿y el personaje? El más incógnito personaje. Varios días habían pasado ya y se acercaba el día en que yo también partiría. ¿Qué hacer con aquellos papeles? Lástima me daba dejarlos abandonados como los había encontrado y pena me daba llevarlos conmigo. Sus lecturas que llevaba muy adelantadas me inspiraban aprecio hacia ellos y nunca muchas ganas de apropiármelos. La última noche que debía estar en el hotel decidí no solo llevar los papeles, sino escribir un libro que comenzara por aventura tan rara al encontrarse con ese señor que más parecía que simpatizándole como le había sido simpático, otro tanto había sucedido de él para mí y que tal vez por esa confrontación espiritual de ambos, sin decírmelo, me había confiado sus papeles, su vida, su historia. Sí, así era. Yo tenía derecho, por sesión, a disponer de ellos. La confianza se hizo en mí y decidí escribir este libro. Bien, esta es la introducción a nuestro libro sobre Memorias de Domingo o Crónicas de Domingo. Así que a partir de aquí vamos a ir comentándoles de qué se trata este libro y cuáles
son las disposiciones del autor. También vamos a ir presentándoles los personajes del libro en la vida real. Claro está, los primeros personajes ya han fallecido y sin embargo hay muchos más que muy pronto verán en nuestro programa y en nuestra página de Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, con el tema de inmigración y con el tema de literatura centroamericana. Todos estos escenarios culturales, estas em, imaginarios culturales y cómo se desarrollan nuestras familias mestizas en la región centroamericana. Muchas gracias por hoy y estén pendientes de la siguiente grabación. Eh, Muchas gracias.